Mi nombre es Roberto Hernández, y durante más de 15 años he recorrido las infinitas carreteras de México al volante de mi tráiler Kenworth azul marino. Esa mañana fría de octubre, como cualquier otra de los últimos 5 años, me dirigía desde Guadalajara hacia el puerto de Veracruz, con un cargamento completo de electrodomésticos nuevos destinados a una cadena de tiendas departamentales. El sol apenas asomaba tímidamente por el horizonte oriental, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando decidí hacer mi primera parada obligatoria en una gasolinera Pemex cerca de Morelia, Michoacán. Era una estación de servicio típica de carretera, con su característico diseño verde y rojo, rodeada de puestos de tacos al pastor y vendedores de fruta, que ya comenzaban a acomodar sus mercancías para recibir a los primeros viajeros del día. El aire fresco y húmedo de la madrugada michoacana me golpeó el rostro curtido por años de sol y viento mientras bajaba lentamente de la cabina, sintiendo como mis rodillas protestaban por las largas horas al volante. Mis botas de trabajo gastadas, testimonio de miles de kilómetros recorridos, crujieron contra el asfalto húmedo por el rocío nocturno que aún no había evaporado completamente. Era mi rutina sagrada, desarrollada después de años de experiencia en el camino, en revisar meticulosamente las 18 llantas del conjunto, verificar que todas las amarras de la carga estuvieran perfectamente tensas y tomar un café bien cargado con 2 cucharadas de azúcar antes de continuar el largo viaje que me esperaba. Pero esa mañana, mientras el mundo aún despertaba lentamente, algo era inquietantemente diferente. Mientras caminaba con pasos pesados hacia la parte trasera del remolque, para cumplir con mi inspección rutinaria de las amarras, mis oídos captaron un ruido extraño, que no pertenecía a los sonidos normales de la carretera. Un gemido ahogado, casi imperceptible, que provenía claramente del interior de mi tráiler. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí como la adrenalina recorría mis venas. En mis largos años de experiencia recorriendo el país, había escuchado incontables historias de otros camioneros sobre polizones desesperados, pero nunca en toda mi carrera me había tocado vivir algo así en carne propia. Con manos que temblaban ligeramente por la sorpresa y la incertidumbre, abrí cuidadosamente las pesadas puertas traseras del tráiler. La luz dorada de la madrugada se filtró lentamente hacia el interior oscuro, revelando gradualmente las hileras de cajas de electrodomésticos perfectamente acomodadas y aseguradas tal como las había dejado el día anterior. Pero ahí, en el rincón más oscuro y alejado, acurrucada como un animal asustado entre 2 refrigeradores grandes de color blanco, estaba ella, una adolescente de no más de 16 años, con el cabello negro largo y completamente despeinado, y los ojos grandes y expresivos llenos de lágrimas que reflejaban miedo, desesperación y una súplica silenciosa. «Por favor, señor, no me entregue a la policía», susurró con una voz quebrada por el llanto y el cansancio. «Le suplico que tenga piedad de mí». Sus ropas estaban visiblemente sucias y rasgadas en varios lugares, evidencia de una travesía difícil, y pude notar que llevaba abrazada contra su pecho delgado una pequeña mochila de tela gastada y desteñida, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo entero. Me quedé completamente paralizado por unos segundos que parecieron eternos, sin saber exactamente qué hacer ante esta situación, completamente inesperada. La chica temblaba de manera evidente, ya sea por el frío penetrante de la madrugada michoacana, o por el miedo que se reflejaba en cada línea de su rostro joven. No lo sabía con certeza. Sus ojos grandes y oscuros, enmarcados por pestañas húmedas, me suplicaban desesperadamente en un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. En ese momento crucial, como un flash que ilumina la memoria, recordé vívidamente a mi propia hija Elena, que habría tenido más o menos la misma edad si el destino cruel no me la hubiera arrebatado, hace ya 5 largos años, en ese accidente que cambió mi vida para siempre. «Tranquila, muchacha. Respira profundo», le dije tratando de usar la voz más suave y paternal que pude encontrar en mi interior. «No voy a llamar a la policía, te doy mi palabra, pero necesito urgentemente que me expliques, con toda honestidad, qué estás haciendo aquí escondida en mi camión». Ella se incorporó muy lentamente, como si cada movimiento le causara dolor, limpiándose las lágrimas saladas con el dorso de su mano pequeña y temblorosa. «Me llamo Sofía González», dijo finalmente con una voz apenas audible. «Tengo 16 años recién cumplidos y necesitaba desesperadamente salir de mi pueblo, señor. No tenía otra opción». Le ofrecí mi mano callosa para ayudarla a bajar cuidadosamente del tráiler. Sus piernas delgadas temblaron visiblemente cuando sus pies tocaron el suelo firme, y pude observar con tristeza que llevaba unos tenis completamente gastados con agujeros evidentes en la suela, que habían visto mejores días hacía mucho tiempo. La guié con cuidado hasta la cabina de mi camión, y le ofrecí una botella de agua fría que siempre tenía guardada en la hielera para emergencias como esta. Ella la tomó con manos temblorosas
y bebió como si llevara días sin probar una gota. ¿Cuánto tiempo exactamente llevas allá atrás, Sofía? Le pregunté con genuina preocupación, mientras ella seguía bebiendo desesperadamente. Desde ayer en la tarde, cuando usted paró a cargar combustible en esa gasolinera grande de Guadalajara, vi que las puertas traseras estaban abiertas mientras cargaban su camión, y pensé que era mi única oportunidad. Me escondí lo mejor que pude entre las cajas. El sol ya estaba completamente visible en el cielo despejado, y pude ver que otros camioneros comenzaban sus rutinas matutinas por toda la gasolinera. Sabía que teníamos que hablar seriamente, pero definitivamente no ahí, donde cualquiera podía escucharnos. Decidí comprar provisiones básicas en la tienda de la gasolinera y buscar un lugar más privado y seguro, donde pudiera escuchar su historia completa sin interrupciones. Encontramos un pequeño restaurante familiar de carretera a unos kilómetros de distancia, uno de esos lugares auténticamente mexicanos, donde sirven desayunos abundantes, con frijoles refritos, huevos al gusto y tortillas hechas a mano, y donde el café de olla nunca se acaba, y siempre está recién preparado. Sofía, voy a ser completamente directo y honesto contigo, le dije, mientras nos sentábamos en una mesa de plástico en el rincón más alejado del restaurante. No puedo simplemente seguir mi camino como si nada hubiera pasado aquí esta mañana, pero tampoco puedo tomar decisiones importantes sobre tu futuro sin conocer completamente tu situación real. ¿Me vas a contar toda la verdad, sin omitir detalles importantes? Ella asintió lentamente con la cabeza, y por primera vez, desde que la encontré escondida en mi tráiler, vi un pequeño pero genuino destello de esperanza brillando en sus ojos cansados. Sofía devoró literalmente los huevos rancheros con salsa verde que le pedí, acompañados de frijoles y tortillas calientes, como si no hubiera probado alimento en varios días, lo cual, muy probablemente, era completamente cierto. Mientras desayunaba con hambre voraz, comenzó a contarme su historia personal, con voz entrecortada por la emoción. Venía de un pequeño pueblo perdido en los altos de Jalisco, uno de esos lugares donde todo el mundo se conoce y los secretos son imposibles de mantener, donde vivía en una casa humilde con su madre y su padrastro. Su voz se quebraba de manera evidente cuando mencionaba este último, y sus manos temblaban al recordar. Mi mamá se casó con él hace exactamente 3 años, después de que mi papá biológico murió trágicamente en un accidente de trabajo en la construcción, me explicó, jugando nerviosamente con la servilleta de papel mientras hablaba. Al principio parecía ser una buena persona, amable y considerado con nosotras, pero después de algunos meses, todo cambió completamente. No necesité que me dijera más detalles específicos para entender la gravedad de la situación. He recorrido suficientes pueblos pequeños, y he escuchado demasiadas historias similares durante mis años en el camino, como para no comprender exactamente lo que estaba pasando en esa casa. La rabia comenzó a crecer lentamente en mi pecho, pero mantuve la calma exterior por el bien de ella. Mi mamá simplemente no me cree cuando le digo lo que pasa todas las noches. Dice que estoy inventando cosas terribles, que él es un buen hombre trabajador, que nos mantiene económicamente y nos da un techo. Las lágrimas volvieron a brotar abundantemente de sus ojos, pero yo ya no podía soportar más esa situación, señor Roberto. Cada día que pasaba era progresivamente peor, y yo sentía que me estaba muriendo por dentro. Sofía me contó con detalle que había estado ahorrando meticulosamente el poco dinero que ganaba, ayudando a una vecina anciana con sus compras en el mercado del pueblo y haciendo pequeños mandados durante varios meses. Cada peso que conseguía lo guardaba cuidadosamente en una lata, escondida debajo de su cama, soñando con el día en que pudiera escapar de esa pesadilla. Su plan original, aunque ingenuo, mostraba una determinación admirable en llegar hasta Ciudad de México, esa inmensa urbe que representaba tanto oportunidades como peligros, donde tenía una tía llamada Esperanza que no había visto en muchos años, pero que representaba su única esperanza de encontrar refugio y una nueva vida. No tengo su dirección exacta, señor Roberto, porque perdimos el contacto hace mucho tiempo, admitió con honestidad mientras terminaba su desayuno, pero sé que vive en algún lugar cerca del famoso mercado de Tepito. Mi mamá siempre contaba historias sobre cómo mi tía Esperanza vendía ropa usada y nueva en ese mercado, y que le iba bastante bien económicamente. La miré detenidamente mientras terminaba los últimos bocados de su comida, observando cómo sus facciones se suavizaban ligeramente ahora que tenía algo en el estómago. Era apenas una niña en muchos sentidos, pero la vida cruel ya la había forzado a crecer y madurar demasiado rápido, arrebatándole la inocencia que todo adolescente debería tener a esa edad. Su determinación era genuinamente admirable y conmovedora, pero también me preocupaba profundamente. Ciudad de México era una metrópoli enorme, compleja y potencialmente muy peligrosa para una adolescente sola, sin contactos, sin dinero y sin experiencia en la vida urbana. Sofía, le dije finalmente,
después de varios minutos de silencio reflexivo, mi ruta comercial establecida no pasa directamente por Ciudad de México. Tengo que ir directo hacia Veracruz, por la autopista más rápida para cumplir con mi cronograma de entrega. Vi cómo su rostro se desplomó completamente, como si toda la esperanza que había logrado reunir se desvaneciera en un instante. Probablemente pensó que la iba a abandonar ahí mismo, en ese restaurante perdido en medio de la carretera. Pero continué rápidamente, antes de que pudiera desesperarse. He estado pensando seriamente durante todo este tiempo, y creo que puedo hacer un desvío especial en mi ruta. No es la primera vez que cambio mi itinerario por circunstancias especiales. Y aunque me cueste tiempo valioso y gasolina extra que saldrá de mi bolsillo, creo firmemente que es lo moralmente correcto hacer. Sus ojos se iluminaron instantáneamente, como los de una niña pequeña en la mañana de Navidad, al ver los regalos bajo el árbol. ¿En serio estaría dispuesto a llevarme hasta allá? ¿No me está mintiendo para hacerme sentir mejor? Sí, Sofía, te voy a ayudar a llegar a Ciudad de México, pero esto tiene que hacerse bajo ciertas condiciones específicas que no son negociables. Le expliqué con seriedad mientras pagaba la cuenta del desayuno. Primero y más importante, Annie, vas a viajar conmigo en la cabina del camión, sentada en el asiento del copiloto, nada de esconderte atrás, entre la carga. Eso es demasiado peligroso y además es ilegal. Segundo, vamos a intentar contactar a tu tía Esperanza antes de llegar a la ciudad, usando todos los medios posibles. Preguntaremos en el mercado, buscaremos en directorios, hablaremos con comerciantes que puedan conocerla. No podemos llegar a ciegas. Y tercero, pero igual de importante en sí, por cualquier razón, no logramos encontrar a tu tía, o si ella no puede recibirte por las circunstancias que sean. Vamos a buscar inmediatamente otras opciones seguras y legales. Hay organizaciones que ayudan a jóvenes en tu situación, y no te voy a abandonar hasta que estés en un lugar seguro. Sofía aceptó inmediata y entusiastamente todas mis condiciones, sin ninguna objeción. Mientras preparábamos el camión para partir hacia nuestro destino modificado, aprovechó para contarme más detalles íntimos sobre su vida anterior y sus sueños para el futuro. Era una estudiante excepcionalmente buena en la escuela secundaria de su pueblo, siempre entre las mejores calificaciones de su generación. Le encantaba leer todo tipo de libros, desde novelas románticas hasta textos de historia y ciencias, y soñaba fervientemente con estudiar enfermería algún día para poder ayudar a otras personas que sufrían. Sus palabras y su manera de expresarse me recordaban dolorosamente a mi hija Elena, que también había sido una estudiante brillante y había muerto en ese terrible accidente automovilístico cuando tenía apenas 14 años, llevándose con ella todos sus sueños y planes para el futuro. Tal vez por esa conexión emocional profunda no podía simplemente ignorar la situación desesperada de Sofía. Tal vez era mi manera subconsciente de hacer algo significativo que no pude hacer por mi propia hija cuando más me necesitaba. Cuando arrancamos el poderoso motor del Kenworth y salimos lentamente del estacionamiento del restaurante, Sofía me miró con una sonrisa completamente genuina y agradecida por primera vez desde que la conocí. Gracias de todo corazón, señor Roberto. No tiene idea de lo que este gesto de bondad significa para mí, Ann. Es como si me hubiera devuelto la esperanza de vivir. Yo solo asentí, en silencio, concentrándome en la carretera pavimentada que se extendía infinitamente ante nosotros como una cinta gris, preguntándome profundamente en mi interior si estaba tomando la decisión correcta, pero sintiendo en el corazón que era lo que tenía que hacer. Las primeras horas del viaje transcurrieron en un silencio relativo pero cómodo. Sofía miraba por la ventana con una fascinación genuina y pura, observando con ojos de asombro cómo el hermoso paisaje michoacano se desplegaba ante ella en toda su magnificencia natural. Era evidente que no había tenido muchas oportunidades de viajar fuera de su pequeño pueblo natal. Cada pueblo pintoresco que atravesábamos, cada montaña majestuosa que rodeábamos, cada valle verde que cruzábamos, era motivo de asombro y comentarios admirativos para ella. Nunca había visto tantos tipos diferentes de árboles y plantas. Me comentó emocionada cuando pasamos por una zona densamente boscosa cerca de Zitácuaro. En mi pueblo casi todo el paisaje es milpa, agaves y algunos encinos dispersos. Decidí convertir el viaje en una experiencia educativa y le comencé a enseñar sobre la increíble diversidad geográfica mexicana mientras manejaba con cuidado por las carreteras serpenteantes. Le expliqué detalladamente cómo nuestro hermoso país cambia dramáticamente de región en región, desde los vastos desiertos áridos del norte hasta las exuberantes selvas tropicales del sur. Sofía escuchaba con atención total, haciendo preguntas inteligentes y perspicaces que me sorprendían gratamente. Era claro que tenía una mente curiosa y despierta que había sido subutilizada en su entorno anterior. ¿Usted siempre quiso ser camionero, señor Roberto?, me preguntó Sofía de repente. Después de haber observado en silencio durante varios kilómetros cómo yo manejaba el volante,
con la experiencia de años de práctica. Su pregunta me tomó completamente por sorpresa, ya que hacía muchísimos años que nadie me preguntaba sobre mi pasado personal o mis decisiones de vida. No exactamente, muchacha, le respondí después de reflexionar por unos momentos. Yo era mecánico especializado en motores diésel, en un taller grande en Guadalajara. Tenía mi propio negocio próspero y una clientela fiel que me respetaba. Pero después de que murieron trágicamente mi esposa Carmen y mi hija Elena, en ese accidente que cambió mi vida para siempre, necesitaba desesperadamente alejarme de todo lo que me recordara a ellas. El camino se convirtió en mi escape, mi terapia, mi manera de seguir viviendo, sin confrontar constantemente los recuerdos dolorosos. Sofía se quedó completamente callada por varios minutos, como si estuviera procesando cuidadosamente cada palabra que le había compartido. Lo siento muchísimo, señor Roberto, murmuró finalmente con sincera compasión. No puedo imaginar lo terrible que debe haber sido perder a las dos personas más importantes de su vida al mismo tiempo. Está bien, Sofía. Fue hace ya 5 largos años, y aunque el dolor agudo se ha transformado en una melancolía constante, uno aprende gradualmente a vivir con esa carga emocional. Los recuerdos hermosos eventualmente pesan más que la tristeza. Cuando paramos para almorzar en un pequeño restaurante familiar cerca de Toluca, un lugar acogedor decorado con fotografías antiguas y manteles de cuadros rojos, Sofía insistió entusiastamente en ayudarme con la revisión rutinaria del camión. Me sorprendió gratamente lo rápido que aprendía y asimilaba cada explicación técnica. Le enseñé pacientemente a verificar la presión correcta de las llantas usando el manómetro, a revisar los diferentes niveles de aceite y líquidos, y a identificar sonidos anormales en el motor. Sus manos pequeñas, pero sorprendentemente fuertes y hábiles, me recordaron vívidamente que no todas las adolescentes habían tenido una vida protegida y fácil, como mi Elena. Mi papá biológico me enseñó muchas cosas básicas de mecánica y electricidad antes de morir. Me explicó con orgullo mientras limpiaba cuidadosamente sus manos manchadas de grasa con un trapo viejo. Él siempre decía que una mujer mexicana debía saber defenderse sola en la vida, que nunca debía depender completamente de un hombre para las cosas prácticas. Esas palabras resonaron profundamente en mi interior. Su padre había sido evidentemente un hombre sabio y progresista, que había tratado de preparar a su hija para un mundo que no siempre es amable con las mujeres jóvenes. Durante el almuerzo, mientras compartíamos una deliciosa comida casera de pollo en mole poblano, con arroz rojo y tortillas calientes, Sofía me contó más detalles sobre su vida antes de la tragedia que la había obligado a huir. Mientras avanzábamos por la carretera federal hacia Ciudad de México, el paisaje urbano comenzó a cambiar gradualmente. Las montañas verdes dieron paso a pueblos más grandes, luego a ciudades pequeñas, y finalmente empezamos a ver los primeros signos de la inmensa metrópoli que nos esperaba en el horizonte. Sofía, le dije mientras navegábamos el tráfico cada vez más denso, necesitamos hacer un plan más específico para encontrar a tu tía Esperanza. Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes, y Tepito es un área muy extensa y compleja. Decidimos hacer nuestra primera parada en una gasolinera grande, cerca de la entrada a la ciudad, para usar su teléfono público e internet. Sofía tenía algunos datos vagos que había recordado durante nuestro viaje en su tía. Vendía ropa en el mercado de Tepito. Tenía aproximadamente 45 años, y su apellido de casada era Morales. También recuerdo que mi mamá mencionaba que la tía Esperanza vivía en una vecindad cerca del mercado, en una casa pintada de color verde, con una reja negra al frente, añadió Sofía, mientras yo marcaba números en el directorio telefónico. Después de varias llamadas infructuosas a diferentes números de la zona de Tepito, logramos contactar a un comerciante veterano del mercado que conocía a varias personas con el nombre de Esperanza. Sí, creo que conozco a la señora de la que me hablan, nos dijo por teléfono. Esperanza Morales, ¿verdad? Vende ropa en el pasillo 15, sección B, lleva muchos años trabajando ahí. Es una mujer muy respetada en el mercado. El corazón de Sofía se aceleró visiblemente con esta información. Por primera vez en días, parecía que su plan desesperado podría realmente funcionar. Nos dirigimos directamente hacia Tepito, navegando las calles bulliciosas y caóticas de uno de los mercados más grandes y famosos de Latinoamérica. El mercado de Tepito era exactamente como me lo había imaginado, un laberinto interminable de puestos, vendedores gritando sus productos, música sonando desde diferentes direcciones, y una energía vibrante que solo se encuentra en los grandes mercados populares mexicanos. El olor a comida callejera se mezclaba con el de telas nuevas y productos diversos. Encontramos el pasillo 15, sección B, después de preguntar direcciones a varios comerciantes amables, y ahí estaba ella en Esperanza Morales, una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un chongo, organizando cuidadosamente ropa colgada
en su puesto bien sur. Disculpe, señora Morales, le pregunté cortésmente. ¿Usted es hermana de María González, de Jalisco? La mujer levantó la vista sorprendida. Sí, María es mi hermana menor. ¿Por qué me pregunta? ¿Le pasó algo? Sofía se adelantó tímidamente. Tía Esperanza, soy Sofía, su sobrina, la hija de María. El rostro de Esperanza pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos, en sorpresa, confusión, reconocimiento y finalmente alegría mezclada con preocupación. Sofía, Dios mío, pero si eres igualita a tu mamá cuando tenía tu edad, ¿qué haces aquí en Ciudad de México? ¿Dónde está María? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía mientras se acercaba a su tía. Tía, necesito contarle todo lo que ha pasado. Vine hasta acá porque ya no podía quedarme en casa. Esperanza inmediatamente cerró su puesto y nos llevó a una pequeña fonda familiar cerca del mercado donde podíamos hablar con privacidad. Durante la siguiente hora, Sofía le contó a su tía toda la historia: la muerte de su padre, el nuevo matrimonio de su madre, los abusos del padrastro y su escape desesperado, escondida en mi tráiler. Esperanza escuchó cada palabra con creciente horror e indignación. Esa maldita María, murmuró entre dientes, siempre fue demasiado ingenua y confiada. ¿Cómo pudo permitir que esto pasara? Mi hermana y yo perdimos el contacto hace años por una tontería familiar, nos explicó Esperanza. Pero nunca imaginé que las cosas estuvieran tan mal. Sofía, mi casa no es gran cosa, pero tienes un lugar aquí conmigo el tiempo que necesites. La gratitud en el rostro de Sofía era indescriptible. Finalmente había encontrado el refugio seguro que había estado buscando desesperadamente. Señor Roberto, me dijo Esperanza, volteándose hacia mí con ojos llenos de agradecimiento, no tengo palabras para expresar lo que ha hecho por mi sobrina. Usted le salvó la vida al traerla hasta acá. Yo simplemente asentí, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho en mi lugar, señora. Esperanza insistió en llevarnos a su casa para que Sofía pudiera instalarse adecuadamente. Vivía en una vecindad típica del centro de la ciudad, con un patio central rodeado de pequeños apartamentos. Su hogar era humilde pero limpio y acogedor, decorado con fotografías familiares y plantas en macetas. «Vas a dormir en el cuarto de mis hijos», le dijo Esperanza a Sofía mientras le mostraba la casa. «Ellos ya están grandes y tienen sus propias familias, así que el cuarto está disponible. Mañana mismo te inscribimos en la escuela secundaria del barrio para que no pierdas el año escolar». Esa noche cenamos juntos los tres en la pequeña cocina de Esperanza: sopa de tortilla, quesadillas y agua de Jamaica. Era reconfortante ver cómo Sofía comenzaba a relajarse por primera vez desde que la conocí. Sus hombros ya no estaban tensos, y en sus ojos empezaba a aparecer nuevamente esa chispa de esperanza juvenil. «Tía», le dijo Sofía, mientras ayudaba a lavar los platos, «quiero trabajar para ganarme mi lugar aquí. No quiero ser una carga para usted». Esperanza sonrió cariñosamente. «Mija, tú no eres ninguna carga, eres familia. Pero si quieres ayudar, puedes acompañarme al mercado los fines de semana. Te enseñaré el negocio, y cuando seas mayor de edad, si quieres, puedes trabajar oficialmente conmigo». La conversación derivó hacia los planes a futuro de Sofía. Su sueño de estudiar enfermería seguía intacto, y Esperanza le aseguró que la apoyaría en todo lo necesario para lograrlo. «En Ciudad de México hay muchas oportunidades de educación», le explicó su tía. «Primero terminas la secundaria, luego el bachillerato, y después podemos ver cómo financiar tus estudios universitarios. Hay becas, programas de apoyo, muchas opciones». Yo escuchaba esta conversación sintiendo una profunda satisfacción. Era evidente que Sofía había encontrado no solo refugio, sino también una verdadera oportunidad de construir el futuro que siempre había soñado. Cuando llegó el momento de despedirme, Sofía me abrazó fuertemente. «Señor Roberto, nunca voy a olvidar lo que hizo por mí. A usted cambió completamente mi vida». «Sofía», le dije con sinceridad, «tú también cambiaste la mía. Me recordaste que aún hay bondad en este mundo, y que a veces las personas se cruzan en nuestro camino por una razón». Esperanza me dio su número de teléfono y me hizo prometer que los visitaría cada vez que mi ruta pasara por Ciudad de México. «Siempre será bienvenido en esta casa», me dijo. «Sofía necesitará figuras paternas positivas en su vida, y es claro que usted es una buena persona». Esa noche me quedé en un hotel de camioneros cerca de la ciudad, pero no pude dormir mucho. Pensaba en Sofía, en mi hija Elena, en los giros inesperados que puede dar la vida, y en cómo a veces los encuentros más casuales pueden tener el impacto más profundo. A la mañana siguiente, antes de partir hacia Veracruz para completar mi entrega, pasé una última vez por la casa de Esperanza para despedirme. Sofía ya estaba despierta, ayudando a su tía a preparar el desayuno. Se veía como una persona completamente diferente, descansada, limpia
y con una sonrisa genuina en el rostro. ¿Ya se va, señor Roberto?, me preguntó Sofía cuando me vio llegar. Sí, muchacha. Tengo que cumplir con mi trabajo, pero esto no es un adiós definitivo. Prometo que volveré a visitarlos. Durante el desayuno, Esperanza me contó más sobre su vida y su trabajo en el mercado. Era una mujer fuerte y trabajadora, que había criado sola a 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente laboral años atrás. La vida nos pone pruebas difíciles, me dijo, pero también nos da oportunidades de ayudar a otros cuando más lo necesitan. Antes de irme, Sofía me entregó una carta escrita en papel de cuaderno. Es para que la lea cuando esté en el camino, me dijo tímidamente. Son solo palabras de agradecimiento, pero necesitaba escribirlas. El viaje de regreso hacia Veracruz fue muy diferente al de ida. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no me sentía solo. La experiencia con Sofía había llenado un vacío en mi corazón que no sabía que existía. Por primera vez en 5 años, sentía que había hecho algo verdaderamente significativo con mi vida. Leí su carta cuando paré a almorzar en un restaurante de carretera. Sus palabras eran simples pero profundas, llenas de gratitud y esperanza. Al final escribían: señor Roberto, usted me enseñó que todavía existen los ángeles en este mundo, solo que algunos manejan camiones en lugar de volar. Esas palabras me hicieron sonreír y también me hicieron reflexionar sobre mi propia vida. Tal vez era hora de dejar de huir de mis recuerdos y empezar a construir nuevos significados. Tal vez Elena y Carmen habrían estado orgullosas de lo que hice por Sofía desde ese día. Mi rutina de camionero incluía una parada regular en Ciudad de México. Cada vez que mi ruta me lo permitía, ver el progreso de Sofía, su adaptación a la vida urbana, sus éxitos escolares, se convirtió en una de mis mayores satisfacciones. Meses después, Sofía me contó por teléfono que había decidido estudiar no solo enfermería, sino especializarse en ayudar a jóvenes en situaciones de riesgo. Quiero ayudar a otras chicas como yo, me dijo. Quiero ser la esperanza que alguien más necesita. Y, sí, una historia que comenzó con una adolescente escondida en mi tráiler se convirtió en una lección sobre el poder transformador de la compasión y la importancia de los encuentros casuales que cambian vidas para siempre. En el fondo, todos necesitamos que alguien nos extienda una mano cuando más perdidos estamos en el camino.